19 minutos. 8:18. Y ya tenemos comunicación con Alfredo González, coordinador del Movimiento Nacional de Extrabajadores del IRRE. Don Alfredo González, buenos días. Muy buen día, licenciado y distinguido periodista. ¿Puede encender la Bienvenido. cámara, señor Alfredo? Oiga, Gonzalo, ¿usted sabe Señor. qué era el IRRE? No. El IRRE era el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Era el ente estatal que regulaba todo lo que era generación y transmisión y distribución de energía eléctrica. Y luego, durante la administración del presidente Pérez Valladares, se procedió a la privatización. Por eso que usted ve que las hidroeléctricas son propiedad privada, Claro. en capitales nacionales y de capitales extranjeros. La única que es estatal es ETESA, El que agua. es la Bueno. responsable de la transmisión. Pero todo el componente de generación de energía eléctrica y el componente de distribución está en manos privadas. La distribución tiene nada más dos empresas, Naturgy y ENSA. En la generación sí hay una multiplicidad de empresas, pero la transmisión sí sigue siendo estatal, pero se creó una empresa estatal que es ETESA. Pues resulta que aquellas personas que trabajaban en el IRRE, desde que eso ocurrió, vienen haciendo un reclamo, que es lo que nos va a explicar Alfredo González. Bienvenido. Muy buenos días, distinguido periodista. Mi nombre es Alfredo González, como ya se sabe. Definitivamente que en 1998 se dio la privatización del IRRE. Se había aprobado una ley especial número 6, donde se establecía la forma, el procedimiento que se iba a aplicar para la liquidación de los trabajadores. No fue aplicada, se aplicó fue el Código de Trabajo y un artículo 225 del Código, afectando tremendamente el aspecto de la liquidación económica que debimos haber recibido de doble indemnización. Desde ese momento se interpusieron una serie de demandas. Finalmente, hoy, el 2 de febrero, esto fue aprobada en la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley 150, el cual establece con claridad la obligación del Estado a cancelar la deuda de liquidación pendiente. Por esa razón, nosotros este jueves, mañana, jueves 17 de febrero, iremos en una gran marcha festiva hacia la presidencia de la República. Tenemos información de que el presidente está anuente a que se resuelva definitivamente este problema de más de 20 años. Entonces vamos para que el presidente instale la mesa técnica para establecer la cuantía de la deuda y posteriormente sancione la ley. Hay hasta 60 días para realizar ese procedimiento. ¿De qué cuantía estamos hablando, señor González? Bueno, nosotros los trabajadores del IRRE con nuestro personal de auditoría y demás, hemos calculado que la cifra asciende a más de 240 millones de dólares, ¿verdad? Porque hay la ley que establece una penalización del 10% por mora y eso ha ido acrecentando el capital de la deuda hasta arrojar más o menos esa cifra de 240 millones, un poquito más. Eso es lo que precisamente la mesa técnica que se instale y que ya el presidente de la República, por informaciones que manejamos, indicó de que el viceministro de Trabajo se iba a encargar de presidir la mesa técnica para establecer la cuantía precisa a la fecha actualizada de la deuda. Pero primero que es una cifra respetable, 240 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasó cuando se hizo esa privatización? Que fue legal haber optado por la figura del Código de Trabajo. ¿Por qué ustedes desconocen eso e invocan otra figura? Sí, correcto, licenciado. Mire, nosotros se aprobó una ley especial para garantizar la venta de la institución del IRRE.
pero también establecía ahí un procedimiento de liquidación a los trabajadores del IRRE en su artículo 169 y 170, que se tenía que practicar estrictamente como establecía la ley. Sin embargo, se creó un decreto ejecutivo que cercenó o violentó la ley especial, ¿verdad? Una cosa totalmente inconstitucional. Sin embargo, nosotros inmediatamente en aquellos años del 99, 2000, iniciamos una lucha por corregir esa falla aplicada por las autoridades en ese entonces. Y así es que se da inicio a este viacrucis de más de 20 años de estar subiendo todos los tribunales de trabajo y finalmente la Corte Suprema, donde hubo 2 fallos favorables a que el Estado nos tenía que pagar, fue un fallo en abstracto, en fin. Y finalmente nosotros agarramos la vía constitucional de la Asamblea para efecto de establecer esta ley que fue aprobado el pasado 2 de febrero y enviado al Ejecutivo el 3 de febrero para que el Ejecutivo pues, proceda pues, a hacer los análisis correspondientes, y por ello nosotros mañana temprano estamos convocando a todos los trabajadores y el público en general que siempre recuerda con agrado a los trabajadores del IRRE de que nos respalden para que el presidente de una manera lógica y de sensibilidad social y cumpliendo con el derecho resuelva el problema que tenemos. Primero, instalar la mesa técnica para establecer la cuantía con la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Mitradel y nosotros los trabajadores. Allí haremos los cálculos pertinentes para establecer de manera actualizada a la fecha de hoy cuál es la deuda y entonces eso establecerlo posteriormente de la forma como se va a pagar eso. ¿Y cuántos ex trabajadores son? ¿De cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de cerca de 5.000 trabajadores a nivel nacional. Joven. 5.000. Me imagino que habrá mucha gente de esa que ya no está. ¿Qué pasa con eso? Sí, es correcto. Hemos llevado una estadística de los fallecidos, tanto compañeras como compañeros del IRRE. Recuerden que el IRRE era una empresa de alto riesgo. Ahí tuvimos muchos casos de riesgos profesionales, accidentes, gente mutilada, gente con problemas cardíacos por el arco eléctrico, gente afectada en la vista por el sistema de trabajo. En fin, muchos enfermos que incluso en aquel momento nosotros insistimos de que aquellas personas debieron ser reconocidas, un aporte económico por los daños que percibieron en el desarrollo de sus labores. Sin embargo, bueno, fueron tratados igual que todo el mundo y bueno, ahora estamos en esta situación. No solamente son los 5.000 trabajadores, ahora hay más de 674 familiares que son beneficiarios de los compañeros fallecidos y además de eso no es los 5.000 familias, son todo ese grupo que integran la familia de cada una de estas personas del IRRE. Así que son miles de panameños, desde Boca del Toro hasta el Darién, que hemos sido afectados por una mala práctica de imponer un decreto ejecutivo frente a una ley especial hecha precisamente para la privatización del IRRE. Pero profesor, yo no entiendo algo y a lo mejor usted me puede explicar mejor, porque yo no estaba en ese momento en Panamá. A ver, cuando un presidente o un gobierno anuncia la privatización de una compañía estatal, obviamente ahí hay un pago que se le hace a los trabajadores que formaban parte de la nómina de esa empresa estatal. ¿Qué pasó allí? O sea, no termino de entender cómo 20 años después se le adeuda plata tras el anuncio de la privatización. O sea, la génesis del problema, por lo que el mismo Alfredo nos está explicando, es que la administración Pérez Valladares modificó en buena medida la economía del Estado con esto de las privatizaciones, ¿no? El IRRE, el Intel, que
que incluso no fueron privatizaciones como tal, sino en algunos casos fueron concesiones, porque en el caso de la telefonía, el Estado es propietario del 49% de las acciones de Cable and Wireless, dado el otro 49% de Cable and Wireless y el 2% de los trabajadores. En el caso del IRRE, también fueron concesiones donde el Estado en algunos casos sigue siendo accionista, en otros no. ¿Qué es lo que nos explica Alfredo? Que establecieron la ley de la privatización y establecieron el mecanismo de compensación a los trabajadores. Porque obviamente, y eso era natural, si el gobierno decidía privatizar, lo que no podía decirle a los trabajadores es decir, váyanse para su casa. Claro. Por más estatal que fueran en las empresas Intel e IRRE, tenían que producirle una compensación. Y esa compensación, lo que nos está diciendo el invitado, es que estaba previsto en la ley. Asumo, y ahora voy a pensar mal, que cuando se dan cuenta de los numeritos de cuánto iba a costar la compensación establecida en la ley, dicho sea de paso, Gonzalo, en ese momento la administración Pérez Valladares tenía mayoría en la asamblea. Sin embargo, los legisladores de oposición le hicieron tragar grueso al gobierno la aprobación de esos contratos leyes, porque fueron altamente cuestionados. Eso cuando la asamblea servía, un cuestionamiento duro hubo en la asamblea, hubo un debate intenso sobre esos contratos leyes. Cuando me imagino que se dan cuenta los numeritos, se sacan de la manga un decreto. ¿Y qué ocurre? Que un decreto no puede estar por encima de una ley, que es lo que ustedes están argumentando, Alfredo, ¿no? Así es, licenciado, así mismo es. Un decreto no puede ir en contra de lo que establece la ley ordinaria aprobada por la Asamblea. Entonces, comienza este reclamo, pasa el tiempo y resulta que ahora en el tiempo son 240 millones de dólares, que la pregunta que hay que hacerle ahora, no a Alfredo, nuestro invitado, sino al presidente Cortizo y a su ministro de Economía es, ¿de dónde van a salir 200 millones de dólares en este momento? No, no hay posibilidad. Bueno, sí, yo quería agregar en ese punto de que tras la venta de la institución se hizo un fideicomiso de más de 100 millones de dólares para atender las reclamaciones de los trabajadores del IRRE. Y supuestamente el dinero de la venta iba a servir para pagarle todas estas deudas a los trabajadores. Sin embargo, el dinero estaba allí, el fideicomiso, pero ahora dice que no hay fideicomiso. Entonces hay una situación ahí que nosotros realmente, como no manejamos el detalle, porque son las autoridades las que manejan todo estos documentos de fideicomiso, etcétera, pero el responsable de atender los pagos a los trabajadores del IRRE, según la ley número 6 de 1997, es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el custodio de esos bienes del IRRE y posteriormente pasaron en un contrato a ETESA este tipo de responsabilidades. Oígame, Alfredo, recuérdeme, refrésqueme la memoria. Y quienes estaban al frente de estas instituciones, el IRRE y el Intel, no recibieron una compensación o una comisión por la transacción. Sí, como no, el doctor Aramburu Porra en el IRRE y en el Intel estaba el otro señor Porra, no recuerdo el nombre de él, ajá, del Intel. Correcto. Ellos recibieron varios millones de dólares por esa transacción. El señor Aramburu Porra vino en un año, hizo su negocio y dejó a los trabajadores en esta situación que todavía da vergüenza, pero es la ustedes situación. lo tienen confirmado, que quienes eran los gerentes de esas instituciones recibieron su compensación por esa transacción. Tenemos entendido que sí, ellos por la labor de la venta, me imagino que recibieron una compensación económica. ¿De cuánto? No le podría decir, sería irresponsable, pero sí tenemos la información de que estos directores recibieron una compensación por la gestión de lograr la venta, pues, o privatización de las instituciones. Recuerde que ahí habían sindicatos fuertes que estuvieron manejando en un principio esta situación. Posteriormente, pues nosotros consideramos de que
hubo una serie de presiones de tipo económica y sepa Dios de qué más, y las cosas, las voluntades fueron cambiando, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros, el resto, la base de los trabajadores del IRRE, iniciamos esta campaña y creamos el Movimiento Nacional de Trabajadores del IRRE, que ha logrado pues ya a esta fecha la aprobación de esta ley 150, y tenemos conocimiento, información de buena mano de que el presidente de la República, Nito Cortizo, quiere resolver el problema de los trabajadores del IRRE, que es lo importante, y por esa razón nosotros vamos con una marcha que va a ser una murga, pito, en fin, tamborito, cantadera, vamos a la presidencia porque estamos seguros de que el presidente de la República, además del compromiso social, está el compromiso de esta institución que fue tan valiosa para el desarrollo económico del país. Pero don Alfredo, yo lo quiero interrumpir allí porque, a ver, hay una realidad y esa realidad no escapa de la que usted está planteando desde hace muchos años. Y bienvenido sea traer a colación el recuerdo de lo que a ustedes se les adeuda. Pero la realidad económica en este momento en Panamá es que, como dice el profesor, nadie sabe dónde va a salir 200 millones de dólares. Entonces, el presidente puede tener toda la intención del mundo de decir, yo los voy a apoyar. Pero ¿qué pasa si el presidente le dice a ustedes, no hay plata? ¿Qué acciones van a tomar? Bueno, definitivamente hablando se entiende, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición de resolver un problema porque todos los meses fallecen de 8 a 10 compañeros de ex-IRRE por el problema de la pandemia, la edad, porque ya todos somos arriba de los 60 años. Entonces, ¿qué ocurre? De que nosotros tenemos que buscar establecer los pagos de la mejor forma, de donde se cobre lo que se tenga que cobrar, ya sea en un calendario de pago, ya sea negociar la forma de pago, pero lo que sí queremos es que haya, además del compromiso de la ley, establecido la forma, cómo se va a pagar eso, en donde los trabajadores del IRRE vamos a estar conscientes y vamos a aceptar las condiciones, porque si bien es cierto, el presidente plantea de que no hay dinero y ellos con su ministerio y sus demás ministros están manejando la cosa pública, debe ser cierto. Queremos creer que es cierto que no hay dinero, ¿verdad? Pero sí nosotros queremos que de una u otra forma, todos los años hay partida, el presupuesto nacional, hay forma de conseguir que definitivamente se cumpla con la ley 6 de 1997, porque aquí nadie, aunque sea autoridad o el cargo que disponga, no puede ir en contra de la ley, ¿verdad? Así que ahí nosotros no vamos a permitir que se siga violando la ley. Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo de pago. Así que el presidente y sus autoridades tendrán conjuntamente con nosotros que buscar la manera cómo se va a garantizar ese pago. Porque dinero, si bien es cierto, no hay para muchas cosas, pero sí hay también para las situaciones sociales. Porque este es un proyecto de ley de tipo social y por el carácter de la población de trabajadores del IRRE, enfermos, inválidos, muchos están encamados, otros con cáncer, en fin, se necesita con urgencia atender este caso, porque esa es la responsabilidad de los políticos que ahora están en cargo de ministros, de presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es su responsabilidad como ciudadanos y no la podemos nosotros encubrir en el hecho de que no hay dinero y que por eso no podemos cumplir con eso. Si se fue para el extranjero, en el BIC le dieron 2.700 millones de dólares y regresaron a Panamá a pagarles a los empresarios, a los banqueros, a los finqueros, a los altos agricultores, ¿ve? Porque a los agricultores más pequeños, qué problema para que le dieran un préstamo para ellos. Así que estas cosas se pueden, señor periodista, solucionar después que haya voluntad política para hacerlo. Alfredo González, gracias. ¿Cuándo es el evento? Mañana, ¿no? Sí, correcto. Mañana desde las 7:30 de la mañana estaremos como usted dijo que va a haber murga y mayo. demás, como usted dijo que va a haber murga y demás, Flor va a ir a darle cobertura a ese evento. A las 9 de la mañana. Ah, bueno. A las 9 de la mañana iniciamos la caminata hacia la presidencia, pero como
vienen delegaciones del interior del país. Vamos a esperar desde las 7:30, vamos a estar reunidos en las 5 de mayo. Ahí pedimos al público, al pueblo panameño y demás, gremios que puedan participar, ayudar a solucionar este problema tan grave y que deja un mal sabor al gobierno nacional, y su imagen internacional también se afecta por la forma en que han tratado a unos servidores profesionales honestos, que lo único que hemos hecho es trabajar por nuestra patria. Gracias. Gracias, don Alfredo González.